Cerro Porteño sigue siendo el único líder e invicto del torneo Clausura 2025. El Ciclón protagonizó un partido extraordinario con Guaraní, de lo mejor que se haya visto hasta aquí en la temporada, para imponerse por 4-3, salvar el invicto y estirar la diferencia en la punta del campeonato. Un partido que no estuvo exento de polémica. Olimpia sigue sin poder marcar, sigue sin poder ganar. No pudo el franjeado frente al alternativo que puso Libertad, que prioriza Copa Libertadores de América. El clásico blanco y negro decepcionó por la poca cantidad de emociones, finalizó 0-0. Nacional le ganó un partido clave a Trinidense, mirando la disputa por meterse en la conversación en la parte de arriba del campeonato. Sportivo Luqueño con un triunfo apretado, pero triunfo valioso frente a Ameliano para también situarse en la parte de arriba de la tabla. Un campeonato que todavía ofrece demasiado, todavía tiene mucho por ofrecer, y ya estamos aquí para hablar de todo lo que dejó esta octava fecha del torneo paraguayo de primera división. El partido entre Guaraní y Cerro Porteño, que se jugó en cancha de Nacional, ha sido de lo mejor que se ha visto hasta aquí en el campeonato, y probablemente haya sido también el mejor partido en lo que va de este año 2025, incluyendo apertura y clausura. Un partido con situaciones muy emotivas, un partido que se jugó de manera intensa, con un ritmo frenético y con una importante cantidad de goles. 4-3 terminó ganando Cerro Porteño. El Ciclón, que iba ganando por 2-0, la contundencia del Ciclón para encontrar el 1-0 a través de Araujo, tras conectarse con Iturbe, el disparo de Iturbe que lo encontró a Totina Amarilla desviando, complicando el arquero que cede el rebote y llega el 1-0 para el conjunto azulgrana. Iturbe siendo autor en el segundo tanto con un frentazo imponente. Juan Manuel Iturbe, que hasta aquí yo particularmente no lo había visto saltar en alto como lo hizo en este encuentro frente al cuadro legendario para ir ganando por 2-0. En cualquier situación, bueno, uno podría decir, está muy difícil que esto pueda cambiar. Sin embargo, Guaraní en el mismo primer tiempo logró emparejar el marcador. Se puso 2-2. El cuadro legendario, que no tiene muchas figuras de renombre dentro de su plantel, pero va asentando un equipo, y es muy meritorio el trabajo que viene realizando Víctor Bernay, porque con poco está haciendo mucho y está logrando más puntos en relación a lo que había logrado en la época de Francisco Arce, en quien también habíamos destacado que con poco hacía demasiado. Sin embargo, hoy por hoy está encontrando resultados que le están posibilitando meterse arriba para pelear, y este era un partido estratégico. Cerro Porteño, más allá de la necesidad que tiene en Copa Libertadores de América, priorizó el partido con Guaraní, porque ahí está el negocio de no perderlo todo, porque relegar el partido contra Guaraní, por ahí un equipo alternativo iba a tener menores posibilidades de ganar tal vez el partido. Entonces, así lo entendió Diego Martínez, puso todo lo que tenía a disposición en cancha para quedarse con una victoria que le mantiene el colchón dentro del campeonato, conserva el invicto, no pierde la confianza en ese sentido, y además no le permite al principal competidor que tiene hoy por hoy de sobrepasarlo en la tabla del campeonato. Y dentro de lo que ha sido el segundo tiempo entre Guaraní y Cerro Porteño, el punto decisivo fue el penal de Federico Carrizo, así como había sucedido en el superclásico del fútbol paraguayo. El penal que fue decisivo. En este caso, Alexandro Maidana es el que comete la mano en Guaraní. Un brazo muy abierto, que lo termina condenando. En cancha, el árbitro hizo el gesto del siga siga, que vio la mano, pero que fue casual. Me dio la misma impresión estando en el estadio de la academia y a la distancia. Parecía una mano absolutamente casual, que de hecho fue accidental, donde el jugador de Guaraní quiere esquivar, pero en lugar de guardar para abajo o para algún costado, manda el brazo para arriba, y allí es donde del rebote, porque él estaba mal posicionado, le termina impactando en el codo, porque él había medido mal la situación. Le dan en el codo y le dio todos los elementos al árbitro, que, después de haber observado en el monitor tras el llamado del VAR, termina pitando la pena máxima. Después llegó el gol de Cecilio Domínguez. Se pudo por fin sacar la mufa a Cecilio Domínguez, acabando un poco con
con la mala racha, después de 18 partidos volvió a hacer un gol Cecilio Domínguez. Para un jugador de sus características, pasaron demasiados partidos para volver a hacer un gol. Lo hizo de muy buena manera. Conste que había entrado algo errático en el partido, pero ese gol le va a dar el impulso probablemente para asentarse de vuelta y volver a aportar lo suyo para Cerro Porteño, que él lo necesita en este tramo del año, tanto mirando Copa Libertadores como mirando campeonato local. Llegaba el 4-2 a través de Cecilio, parecía el golpe de gracia para Guaraní, sin embargo, Legendario rápidamente se fue para encarar el partido contra el arco rival. Llegó el golazo de Maidana, que de alguna forma pudo redimirse después de la mano que había cometido en el área y que propició el 3-2 de Cerro Porteño. Después fue con mucho empuje, ya el partido empezó a perder un poco el orden que había mostrado en gran porción del encuentro. Cerro se metió muy atrás Cerro Porteño, pero supo aguantar para quedarse con un apretado pero valiosísimo triunfo que le permite disfrutar la punta del campeonato. Y al margen de esto, Cerro va a encarar su partido frente a Estudiantes el día miércoles buscando lo heroico en La Plata, ya que dejó pasar aquel partido de ida contra el equipo argentino con una actitud totalmente extraña de Cerro Porteño, haciendo un paréntesis y hablando un poco también de lo que fue la presencia de Cerro Porteño jugando en condición de local, donde no impuso las condiciones. Contra Guaraní sí mantuvo el rasgo característico de salir a buscar, salir a proponer, y Guaraní que también tiene una postura siempre de protagonismo. El partido por eso ofreció lo que ofreció, un partido de ida y vuelta, de golpe a golpe, con mucho ritmo, con una calidad importante en cuanto a la estética del juego y también la contundencia por parte de ambos equipos. Bueno, al margen de este duelo que se dio, donde Cerro Porteño derrochó mucha energía para soportar el partido, la carga de partido contra Guaraní, ahora tendrá que pensar en la revancha frente a Estudiantes de La Plata, donde tendrá que asumir ese protagonismo que sí tuvo contra Guaraní y que no mostró para nada en el encuentro de ida frente a Estudiantes, donde parecía que Cerro hubiera sacado alguna diferencia en la ida y se estaba jugando la vuelta en la olla, pero la historia no es así. De alguna forma le da también herramientas en cuanto al anímico, en cuanto a lo futbolístico a Cerro Porteño para encarar de otro modo la revancha frente a Estudiantes, sabiendo que sí tiene con qué salir a pelear. Esta vez lo tendrá que hacer en un escenario distinto, con el público en contra y todo lo que eso implica para afrontar el compromiso frente a Estudiantes, pero posibilidades tiene Cerro Porteño. El tema está en la mentalidad, en creer que también se puede en Copa Libertadores, así como lo cree dentro del campeonato. Una victoria clave para Cerro Porteño mirando el desarrollo del campeonato, porque era importante ganarle a Guaraní, no dejar que le sobrepase porque estaba ya a un punto. Además, estaba la posibilidad también de que se le acerque, por ejemplo, Trinidense, que terminó perdiendo frente a Nacional, es cierto, pero el propio Nacional con su triunfo hubiera estado más cerca. Nacional que le ganó 2-0 a Sportivo Trinidense en el cierre de la jornada, en un duelo directo entre equipos que estaban allí en la medianía tratando de levantar cabeza y meterse de lleno dentro de la conversación. Pero como que atenúa todo eso el triunfo que ha logrado Cerro Porteño frente al Legendario en esta fecha del campeonato. En un escenario donde siempre le ha sentado a jugar muy bien a Cerro Porteño, cancha de Nacional, donde Guaraní ofició de local, en Barrio Obrero, donde se siente más cómodo Cerro Porteño y terminó logrando una victoria que lo deja muy bien parado de cara a todo lo que se viene. Sportivo Luqueño, por su lado, también logró una victoria estratégica. Siempre le cuesta al Chanchón frente a Meliano. Sin embargo, Luqueño logró reponerse después del fracaso rotundo en Copa Paraguay, donde de manera poco creíble perdió la llave contra Minga Guazú. Llegó con muchas críticas Luqueño al partido frente a Meliano. Sin embargo, el equipo estelar, el equipo principal que tiene Julio César Cáceres, no falló, le ganó a Meliano con el gol de Lautaro Comas. Un Meliano que llama mucho la atención por lo poco que cosecha. Es un equipo que no juega mal, pero no encuentra los goles, no encuentra el camino. De los últimos 21 puntos que disputó Ameliano, solamente ganó uno. El que había logrado contra Olimpia, que el empate fue lo último que cosechó en materia de puntos Ameliano, que está en el fondo de la tabla, está muy mal el conjunto de la B Azul dentro de este campeonato. Todavía no preocupa el promedio porque hay equipos que están en peores condiciones, como el caso de Betaré,
en medio de un conflicto interno, empezó perdiendo con el gol de Fernando Cáceres, que había anotado para el 2 de mayo. Allí se produce el episodio de Rolando García Guerreño, que agrede a su arquero, reclamando del fallo en el gol. El árbitro lo expulsa, terminó complicándose más Temetare, sin embargo, pese a todo ello, logró el empate que le posibilitó sumar su primer punto tras 8 fechas, digo bien, en este campeonato clausura. Por su lado, si ya vamos a meternos en el clásico blanco y negro, Olimpia de vuelta con muchos cambios para afrontar el partido frente a Libertad. El equipo de Ramón Díaz que todavía no es tal cosa, todavía no es un equipo. Apareció Facundo Infran dentro del arco, porque lo que acontece siempre, en su momento, Arzamendia apareció bien, después el equipo se fue deteriorando y como que los hinchas siempre buscan a quién apuntar en medio de la crisis. Y uno de los apuntados en su momento fue Arzamendia, quien terminó perdiendo el puesto, se dio la chance para Lucas Versa, quien con el paso de los partidos también y el rendimiento que no mostraba mejoría, también pasó a ser blanco de críticas. Esto le pasó factura, porque tampoco desde la institución, como cuerpo técnico, como plantel y como cuerpo directivo, supieron darle la solvencia anímica, emocional y sobre todo la confianza que necesita todo jugador y más un jugador de la casa como es el caso de Versa. Y con esto se abrió la puerta para Facundo Isfrán, un arquero que también tiene muchas condiciones, arquero de diferentes categorías en selecciones menores, apareció en el arco de Olimpia, cumplió, no desentonó para nada, de hecho tapó una pelota difícil de Cora Cardoso que metió un derechazo ya en el segundo tiempo cuando Libertad empezó también a poner fichas más importantes dentro del trámite del partido. Cumplió, mostró solvencia, mostró firmeza Facundo Isfrán. Ojalá que esto no se termine diluyendo por la crisis por la que está atravesando la institución franjeada, que está muy lejos en la pelea. Uno lo tenía Olimpia como gran protagonista, pero en apenas 8 fechas ya quedó muy relegado el conjunto franjeado que no le pudo ganar al equipo alternativo de Libertad, el Gumarelo que solamente puso a Viera y a Jiménez dentro de los habituales titulares. Es cierto que Martín Silva volverá a jugar contra River porque está lesionado Rodrigo Morínigo, por esa razón se dio la aparición de Martín Silva en estos últimos partidos, pero habitualmente no es el titular. Entonces, si vamos nombre por nombre, solamente dos titulares habituales puso en cancha Patito Aquino en este clásico blanco y negro, donde el conjunto gumarelo tuvo también sus situaciones, eh, se encontró con la buena tarea de Infran dentro de la portería, mientras que Olimpia generó algunas chances, la de Alcaraz que pega en el palo, en el rebote de Erly González con el arco en blanco termina disparando afuera de cabeza, Richard Ortiz impactó un cabezazo en el travesaño de las situaciones que tuvo, que ofreció Olimpia dentro del partido, pero em, Olimpia todavía no tiene un juego de conjunto, no tiene un equipo. Le están buscando la vuelta a Rodrigo Pérez. El cuerpo técnico, por lo visto, le tiene mucha confianza al uruguayo, que hasta aquí no ha retribuido para nada la confianza que se le ha puesto. Falta con derivación de gol del empate para Meliano en su estreno. Acto seguido, falta en el clásico para propiciar el penal que le terminó sirviendo de trampolín a Cerro Porteño para la remontada, para quedarse con el triunfo. Muy errático se lo vio a Pérez en el partido contra Libertad. Pases fáciles que él termina complicando, dando pelotas al rival. Hasta tuvo que reacomodar a Richard Ortiz, jugando casi como interior izquierdo para darle a Rodrigo Pérez mayor comodidad dentro de, de su desenvolvimiento, que tampoco pesó mucho. Lo más sano y más fácil hubiera sido sacarlo a él y poner a alguien de mejor pie para que Olimpia tenga mayor posibilidad de juego con Domínguez, con Bogado, jugadores que, por lo que vimos hasta aquí, son muy superiores a Rodrigo Pérez. Pero son decisiones que toma el cuerpo técnico de Olimpia de tratar de darle rodaje y de darle confianza al jugador que hasta aquí no pudo adaptarse. Porque alguna condición tendrá. Gran parte del semestre pasado fue titular en Peñarol, entonces alguna condición tiene para jugar en un fútbol de máxima categoría. Vamos a ver si hasta qué punto lo sostiene Ramón Díaz dentro del equipo, si habrá más confianza todavía para él o
si fue una de las últimas chances que tuvo el volante uruguayo. Lo cierto es que Olimpia sigue sin ganar, sigue decepcionado, muy molesto el público franjeado, y hasta pide a esta altura la cabeza del cuerpo técnico. El tema está en cómo sacás a un cuerpo técnico que llegó hace poco, ya ha acumulado una buena cantidad de partidos, ha caído en duelos estratégicos, no se ve un mejoramiento en cuanto a la exposición futbolística, más allá de las excusas de que Sebastián Ferreira está lesionado. Es una excusa válida dentro de todo, pero eh, el cuerpo técnico está para encontrar soluciones y no respaldarse en excusas. Para eso están los cuerpos técnicos, para mejorar los rendimientos y para encontrar soluciones a los problemas. Y son muchos los problemas que tiene Olimpia que no ha sabido resolver hasta aquí. Un campeonato que, bueno, lo tiene a Cerro Porteño en lo más alto de la tabla, a un Cerro Porteño que se muestra solvente, se muestra eficaz a la hora de atacar, con problemas a la hora de defender. Evidentemente Cerro, así como marca goles, también recibe, lo que habla de un equipo que va mucho para adelante y asume el riesgo de recibir. Tal vez ese riesgo es lo que no quiso asumir en el partido de ida contra Estudiantes, igual terminó pagando, igual terminó recibiendo el gol que lo apuñaló y lo deja bastante complicado de cara a lo que se vendrá. 0-0 Recoleta General Caballero, equipos necesitados, equipos que, bueno, están ahí, sobre todo el caso de General Caballero, que necesitaba ganarle a Recoleta y restarle puntos dentro de la tabla de promedios, no lo pudo hacer el conjunto mallorquino. De igual modo, la lucha seguirá allí en la tabla de promedios del campeonato. Cerro Porteño 20 puntos, Guaraní Luqueño con 16, Nacional con 15, Trinidense con 14, Libertad con 12, Olimpia 9 puntos, al igual que 12 Mayo, Recoleta y General Caballero con 8, Ameliano con apenas 4 puntos y último Tembetario con 1 punto. Así marcha el campeonato clausura. Y ahora ya a esperar por la novena jornada del campeonato, a esperar por la siguiente fecha del certamen que ofrece estos partidos: Nacional contra Tembetario, 2 de Mayo Ameliano, Luqueño Recoleta, General Caballero Olimpia, Cerro Porteño Trinidense y el choque más destacado, Libertad Guaraní, en la novena fecha del torneo. Ya se ha disputado un tercio del campeonato clausura, con Cerro sacando 4 puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, pero obviamente esto está lejos de estar resuelto. Ni siquiera podemos hablar todavía de una tendencia bien marcada, una tendencia que generalmente se da a partir de la segunda, tercera, cuarta fecha de la segunda ronda. Todavía no se ha completado la primera. Te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta para ir dándole crecimiento a nuestra comunidad futbolera, para que más amigos del fútbol puedan ir sumándose y así compartir semana a semana todo lo que está pasando en el fútbol paraguayo. Será hasta la próxima semana.